Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Clamamos a ti, oh Dios, en este momento. Tú que eres el Dios que gobiernas. Tú que eres el Dios que cuida nuestras vidas, que cuidas nuestras circunstancias. Clamamos a ti para que con tu Espíritu Santo nos ayudes, nos enseñes y que durante esta meditación en tu palabra tú seas glorificado en nosotros. Te ruego que cada una de las personas que van a estar aquí escuchando esta meditación, tu Espíritu Santo los toque y tu Espíritu Santo les hable, Señor. Quiero con todo mi corazón que me hables a mí y que le hables a quienes vean y escuchen este mensaje, Señor. Gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar más de los nombres de Dios. Estoy en una serie sobre los nombres de Dios y tratando de ver cómo nosotros podemos conocer, aprender, vivenciar más a Dios a través de sus nombres. Hoy voy a hablar de uno de los nombres de Dios que es Adonai. Algunos le dicen Adonai, otros Adonai. Creo que la pronunciación es lo de menos. Adonai, el Dios que gobierna. Voy a leer Deuteronomio capítulo 3, versículo 24, que dice: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? La importancia de confiar y someterse en el gobierno de Adonai, el Dios que gobierna sobre todo. Adonai quiere decir Señor soberano. Eso es lo que quiere decir Adonai, Señor soberano. Yo creo que es muy importante para nosotros como individuos, pero también para la iglesia. Es demasiado importante saber acerca del gobierno de Dios y comprender el gobierno de Dios en nuestra vida. Usted sabe que hay muchas teorías por ahí de personas agnósticas, de personas poco religiosas que hablan de que un día admiten que un día Dios creó el universo, creó todo lo que existe. Pero es algo así como si Dios lo creó, lo programó y lo echó a andar y lo dejó ahí en automático. Es decir, que piensan que sí hay una creación que fue hecha por Dios, pero que en realidad Dios no se interesa en lo que sucede ahora en el mundo. Pues déjeme decirle que de lo que vamos a hablar hoy del Adonai, el Dios que gobierna, es mostrar por su palabra que por el contrario, Dios sí está interesado en cada parte de su creación. Y desde luego, en especial de nosotros los seres humanos. Entonces, Dios es Adonai, el Señor que gobierna sobre todo el universo, sobre toda la humanidad. Su soberanía se manifiesta de diferentes maneras, en diferentes. La primera es ese gobierno de Dios en el universo. Dios, como creador, como sustentador de todo lo creado, nos muestra a través de la escritura, a través de la historia, a través de lo que vemos que Él todavía está gobernando al universo. El orden, las leyes que rigen al universo nos muestran que Dios ejerce su dominio sobre toda la naturaleza y los fenómenos naturales. Yo sé que muchos han usado fenómenos naturales para más bien como que culpar a Dios de injusto y estas cosas, pero cada uno de esos eventos tiene propósitos que vamos a tratar de dilucidar a través de esta meditación. Es increíble la forma en que se mueven los planetas, los sistemas solares, los planetas, las galaxias. Yo poco entiendo de eso porque no soy astrónomo.
Entonces, pero cuando uno habla con alguien que sabe algo de astronomía, inclusive ni siquiera necesitamos hablar con alguien que sepa de astronomía, sino que con solo averiguar a través de un libro, a través de una página web, medio nos enteramos de la magnitud del universo. Hay un video, yo lo vi, creo que fue en YouTube, donde hacen una comparación entre lo que es el sistema solar con la Tierra. La comparación que van a hacer va a figurar como centro la Tierra misma. Entonces primero comparan a la Tierra con el sistema solar y se ve lo pequeña que es la Tierra en comparación al sistema solar. Luego, de acuerdo a la Vía Láctea, de acuerdo a las galaxias, hasta llega un momento en que la Tierra de por sí desaparece. Si pudiéramos tomar una fotografía del universo entero, la Tierra no se vería. No se vería porque es un punto demasiado pequeño en el universo. Pero en ese universo tan inmenso, y estamos nosotros sobre la Tierra. Ahora, imagínense que nos compararan a nosotros con ese universo. Nosotros venimos a ser menos que microbios microscópicos. Pero Dios está gobernando todo lo que son las galaxias, todo lo que son los sistemas solares, todo lo que tenga que ver con eso. Dios los está gobernando y Dios tiene planes para el universo y para el hombre. Esa maravillosa creación de Dios apunta a que hay un diseñador inteligente. Veamos en la Tierra, tengamos un poquito lo de la Tierra, el cómo evolucionan los ciclos de la vida, las cadenas tróficas, las estaciones mismas, ese orden que está en la Tierra, que a la vez es un orden que está relacionado con el cosmos entero, nos muestra ese gobierno perfecto de parte de Adonai, el Dios que gobierna el universo. Me parece increíble y maravilloso que nuestro Dios gobierne absolutamente todo. Ahora, ese Adonai, ese Dios que gobierna, también tiene un gobierno en la esfera humana. El gobierno de Dios, por ejemplo, sobre las naciones y sobre los líderes. Sobre naciones y sobre líderes. Ese gobierno de Dios que no lo entendemos porque de nuestra perspectiva es un poquito complicado. Pero Dios gobierna las naciones y a los líderes. La soberanía de Dios está establecida y es la que establece reinos, es la que establece gobiernos. Daniel capítulo 2 versículo 21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esta es una parte excelente y maravillosa de Dios para nosotros. Puede ser que nosotros no entendamos esto de los gobiernos, especialmente cuando usted está en un país donde hay un gobierno que de su perspectiva es un gobierno malo. Cuando uno escucha de los países donde hay regímenes dictatoriales, uno como que no puede creer que sea Dios quien pone y quita al rey. Pero escúcheme, Dios quita y pone el rey o el presidente, al que sea, para enseñarle al pueblo. Dios pone, voy a venir a quizás es un ejemplo demasiado duro, pero es un ejemplo de lo que Dios hace. El pueblo de Israel es un pueblo que tiene un gobierno teocrático, es decir, que Dios es quien lo gobierna. Pero un día el pueblo de Israel comienza a quejarse y comienza a decir: queremos tener un rey como las demás naciones. Entonces Samuel, que era el profeta, que era el juez en el momento, va a llorarle a Dios, a lloriquearle: mire que me están desechando. Y Dios le dice: no lo están desechando a usted, hijo, me están desechando es a mí. Porque mire lo que están diciendo: queremos un rey que nos gobierne. Así como las otras naciones tienen un rey, queremos tener un rey. Pues Samuel, ellos quieren tener un rey, les voy a dar un rey. Se lo voy a dar. Y entonces pone un rey como las demás naciones. ¿Cómo eran los reyes de las demás naciones? Eran hombres fuertes, grandes. Eran hombres que tenían un hermoso aspecto. Eran
la mayoría eran diestros en la batalla, en la pelea. Entonces Dios dice, ¿quieren un rey como las demás naciones? Voy a dar uno que se parezca a eso. Y busca un hombre que su trabajo era trabajo de campo. Cuando Dios lo llama, Saúl se encuentra buscando unas mulas del papá que se habían perdido. Y Dios le dice a Samuel, úngelo como el rey de Israel. ¿Por qué fue escogido Saúl? Porque era el más alto en todo Israel. Dicen que el hombre más alto le llegaba a los hombros a Saúl. Era fuerte, era como dicen de hermoso parecer, pero el hermoso parecer no se refiere a que tuviera un rostro, como dirían en algunos países, churro, sino, es decir, se veía musculoso, para el que cargaba madera, entonces era musculoso, entonces era un hombre hermoso en ese sentido. Alto, forzudo, entonces ahí tenemos al rey que ustedes quieren. Pero ese rey, Dios le dijo al pueblo, pero ese rey va a ser como los de las demás naciones. Los va a llenar de impuestos, les va a quitar sus hijos, les va a quitar sus hijas. Ese se va a comportar como los demás reyes de la tierra. Y eso es lo que quieren, eso es lo que les vamos a dar. No fue el mejor rey de Israel, por el contrario, fue lo peor que tuvo Israel como reyes. Dios fue quien lo puso, pero lo puso para mostrarle al pueblo. El pueblo había desechado el gobierno de Dios porque quería el gobierno de un hombre. Entonces, hoy en día sucede prácticamente lo mismo. Dios permite que gobiernen hombres injustos, hombres que avasallan a los pueblos, porque Dios quiere enseñarle a los pueblos para que los pueblos vuelvan su corazón hacia Dios. Dios quita y pone los reyes, nos dice Daniel 2:21. Dios pone y quita gobernantes según el propósito eterno de Él. Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, Dios quita y pone gobernantes según propósitos. Esto a nivel de lo que sería la parte civil, diaria, política del hombre. Pero ¿qué de la iglesia, por ejemplo? En la iglesia también encontramos, en todas partes se cuecen habas. Y en la iglesia también encontramos malos gobernantes de las iglesias. Me refiero solo y estrictamente a la iglesia cristiana. Pero encontramos unos... Dios mío, ¿usted ha escuchado hablar de los nuevos apóstoles y profetas? ¡Qué desastre de ese tipo de ministerio! Es de lo peor que pueda tener la iglesia. ¿Por qué Dios permite que los falsos apóstoles y profetas de nuestro tiempo tengan tanto poder y engañen tanto a la gente? Yo encuentro una razón que quizás muchos no entienden y no están de acuerdo conmigo, pero yo voy a tomar un texto bíblico que está en la segunda carta a los Tesalonicenses. Dios les envía un espíritu de error para que crean a la mentira. Entonces, Dios envía a esos falsos apóstoles y maestros para que engañen a su iglesia, porque la iglesia tiene que estar lista, despierta, atenta al mover de Dios, no al mover de los hombres, sino al mover de Dios. Y el Espíritu Santo nos guía a nosotros a detectar esos falsos ministerios. En primer lugar, son antibíblicos. En segundo lugar, todo lo que profetizan es mentira. Y eso de los apostolados de ahora son únicamente para buscar dinero y buscar prestigio y buscar avasallar a pastores y a líderes tontos que buscan la cobertura de esos apóstoles. Y no le voy a dar ningún nombre, pero esos falsos apóstoles están llenos de problemas y dificultades. Pero hay muchos pastores que quieren someterse a ellos. Eso es problema de ellos, ¿verdad? Pero en el gobierno de Dios, Dios también permite que dentro de la iglesia se presenten esos malos ministros o lobos disfrazados como ovejas. Hay algo que es parte esencial del verdadero gobierno de Dios, y es que Cristo es la cabeza de la iglesia. En Efesios capítulo 1
Versículos 22 y 23 leemos: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es cabeza de la iglesia. Y si Él es cabeza de la iglesia, Él gobierna la iglesia. Él gobierna su iglesia. Siendo cabeza y siendo gobernador de la iglesia marchará como tiene que marchar. La dirección del Espíritu Santo es necesaria en la vida del ministro de la iglesia, porque es la única manera de andar bajo el gobierno de Dios. Es la única manera de andar bajo ese gobierno de Dios sobre la iglesia. Entonces ya tenemos el gobierno de Dios sobre lo que es el universo, la creación, y tenemos el gobierno de Dios sobre la esfera humana, tratada dentro del aspecto social, político y de la iglesia. Todo esto tiene que ver con la esfera humana. En medio de este aparente caos en el mundo, Dios gobierna. A pesar de ese gobierno soberano de Dios, el mundo experimenta caos. Eso es indudable. ¿Pero a qué se debe esto? Yo tengo aquí algunas razones de por qué se debe que haya como ese aparente caos. Un gobierno como el gobierno de Dios. En primer lugar, el pecado y la rebelión humana son causas de desorden. Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén, les da esa oportunidad, esa posibilidad de escoger, escogen mal y comienzan los problemas. El hombre se sale de debajo de la cobertura de Dios para andar bajo su propio gobierno. Y lo hemos hecho una y otra vez, salirnos de debajo del gobierno de la cobertura de Dios para hacer lo que a nosotros nos parece lo mejor. El libre albedrío del hombre, que a menudo lo usa para escoger y elegir en contra de Dios. Entonces, por eso hay caos. Por eso hay caos. Mire, a mí me tildean de homofóbico cada vez que menciono esto, pero la Biblia es clara que los homosexuales y los afeminados no entrarán al reino de los cielos. Pero si usted lee en Romanos capítulo 1, usted va a encontrar que Dios castigó al hombre porque el hombre prefirió la idolatría, prefirió sus propias opiniones antes que la opinión de Dios. Entonces Dios los castigó y dice que Dios los lanzó a que ellos cometieran hechos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Luego Pablo en Corintios nos habla y nos dice que los homosexuales y los afeminados no entrarán al reino de los cielos. Pero ¿qué encontramos hoy? Número uno, el mundo entero está buscando legalizar todo lo que tiene que ver con este asunto de la comunidad LGBTIQ+. Están en toda parte. Las escuelas, en los colegios, en las universidades han hecho un lobby tremendo en la ONU, y a partir de allí de la ONU salen los dictámenes para que sean contaminados los niños en las escuelas. Las iglesias, en aras de congraciarse con el mundo, están aceptando también esto. Entonces ese libre albedrío, esa libre elección que Dios todavía permite en nosotros los hombres, ha hecho que el hombre se salga de todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces hay un caos. ¿Pero por qué es ese caos? Porque nos salimos de debajo de la cobertura de Dios, del gobierno de Dios. El hombre a menudo elige ir en contra de las normas divinas. Entonces ese es el aspecto que hay que mostrar aquí. La soberanía de Dios permite temporalmente que sucedan todas estas cosas, pero es con un propósito redentor. Redentor. La promesa de la restauración final y el establecimiento del reino de Dios nos muestra que todo lo que está pasando hoy, todo lo que está sucediendo hoy, que muestran como que si Dios se hubiera olvidado de este mundo, realmente es el plan de Dios preparándonos a nosotros para los eventos finales que se aproximan.
el Señor dijo que esto sería como en los días de Noé, que sería como en los días, esos días de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántas advertencias nos ha hecho el Señor de esto? Entonces no debemos asombrarnos que los gobiernos anden patas arriba, que la iglesia haga cosas contrarias a la palabra de Dios, porque todo esto es preparación para ese gran evento final, cuando Dios se va a revelar al mundo entero. ¿Entiende eso? Nosotros, los que creemos en el rapto de la iglesia, yo creo en el rapto de la iglesia, esperamos que suceda en cualquier momento, y creo que este caos nos está llevando a ese evento en el que el Señor levantará a su pueblo y entonces saldremos de todos estos problemas. Pero si usted mira, todo eso está dentro de ese plan de Dios, que sucedan estas cosas. Mire, hoy se está hablando mucho del calentamiento global, pero si usted mira con cuidado, en la Biblia hay una profecía en que el mar va a subir tanto que las islas desaparecerán. Eso dice la Biblia. Entonces el calentamiento global está también dentro del gobierno de Dios para que se cumpla la profecía bíblica. Se derriten los glaciares, se derrite el hielo, se está aumentando el nivel del mar. El hombre ha quitado parte de lo que pertenecía al mar, el mar va a rescatar. Y es una fuerza que nadie la puede impedir. Nadie la puede impedir. Por eso van a desaparecer islas enteras. Porque al subir el nivel del mar, se van a tapar esas islas. Yo creo que esto no esté marchando ahí automáticamente. No es que Dios lo puso en automático y ahí va. Cada detalle, cada cosa que pasa, nos muestra a Adonai, el Dios que gobierna. Tratemos de hacer como aplicaciones prácticas a nuestra vida de esto del nombre de Dios, Adonai, el Dios que gobierna. A mí me ayuda porque tengo una confianza, y una confianza como ninguna, del gobierno soberano de Dios en medio de tanta crisis y de tanto caos. Sí, nos asusta a veces ciertas cosas, desde luego que nos asustan, pero Dios está gobernando, Dios está al mando, Dios todavía mueve sus manos para manejar todo lo que está pasando, no solo en la tierra, sino en el universo entero. Dios lo tiene todo controlado. Dios tiene un plan maestro. Dios tiene un plan especialmente en relación a la redención de nosotros. Y Dios está moviendo todo eso hacia ese punto. Es el punto de la redención. Ese sometimiento a la voluntad y al propósito de Dios nos da a nosotros paz. Nos da paz. Usted decídase a someterse al gobierno de Dios, independiente de las circunstancias que nos rodean, que no hay trabajo, que lo echaron del trabajo, que perdió su empleo, que va mal en los estudios, que arregle lo que usted humanamente puede arreglar, porque hay cosas que humanamente tenemos que hacer, pero deje que Dios siga gobernando su vida. Sométase al gobierno de Dios. Muchos se quedan, por ejemplo, cuando muere alguien, un ser querido, y le echan la culpa. Ay, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué me lo quitaste? Es parte del plan de Dios. Es parte del plan de Dios. Entonces, aprendamos a convivir bajo el gobierno de Dios. Sometámonos, Señor. Yo no soy más que barro en tus manos. Y como barro no voy a decirte cómo hacer la pieza que estás haciendo. Yo no voy a dirigir tus manos para que me formes como yo quiero. Tú eres el alfarero, yo soy el barro en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Es difícil eso, bien difícil. Haz de mí lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos comienza a formar, ¿usted ha visto alguna vez cómo los herreros forman ciertas herramientas? Cogen el hierro, el metal, lo ponen a calentar hasta que queda el rojo vivo. Una vez está el rojo vivo, lo ponen sobre un yunque y con un mazo comienzan a golpear y a golpear hasta que forman la pieza que están haciendo. No es fácil. El resultado final es lo que nos admira. Pero para llegar a ese resultado final, una espada,
una herradura, cualquier cosa que haga el herrero. Solamente cuando vemos el resultado final entendemos por qué tuvo que pasar allá por el fuego y por el yunque y por el martillo. Dios nos está formando. Digámosle: yo soy barro en tus manos. Fórmame, hazme como tú quieras. Ese es el gobierno de Dios en mi vida. Quiero vivir bajo el control y el gobierno de Dios, pues eso me da esperanza de vida. Nosotros somos embajadores de Dios aquí en este planeta. Mientras estemos en la tierra, somos embajadores de Él. ¿Y qué hace el embajador? Representa al reino al cual pertenece. Usted y yo pertenecemos al reino de Dios. Somos los primeros que tenemos que anunciar que Dios gobierna, que Adonai tiene el gobierno, que Adonai todavía gobierna y que nosotros estamos sometidos a ese gobierno. Para el cristiano que enfrenta una crisis, el gobierno de Adonai o Adonai entonces nos presenta. Con esto concluyo. Seguridad. Dios está al control, incluso en medio del caos, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis económica. Adonai gobierna, está al control. Segundo, tiene un propósito. Adonai, el gobierno de Dios, siempre tiene un propósito. Nuestras circunstancias tienen un propósito en el plan de Dios. Hay cosas que pasan en nuestra vida que no las entendemos en el momento en que las estamos atravesando. Solo después de que hemos pasado, entendemos que era lo que Dios estaba haciendo con nosotros. Y tercero, Adonai, el gobierno de Dios, ese Dios que gobierna, nos representa esperanza. Dios promete restaurar todas las cosas bajo su perfecto gobierno. Todo lo hace para bien. Recuerdo ahora un pasaje en Jeremías que dice: mis pensamientos para con ustedes son pensamientos de paz, de bienestar. Recuerde siempre eso. Confiar en el gobierno soberano de Adonai nos da paz y fortaleza para atravesar las pruebas que tenemos en esta vida. Padre, yo te ruego que nos ayudes a entender, comprender y a someternos bajo el gobierno tuyo, Señor. Tú eres Adonai, el Dios que gobierna. Y si eres quien gobiernas y gobiernas mi vida y gobiernas mis circunstancias, estoy en las mejores manos, Señor. Ayúdame a entender que en tu gobierno sobre mi vida, sobre la iglesia, sobre la sociedad, sobre el mundo, tú tienes planes y propósitos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que esta meditación toque su vida y le ayude en su relación con Dios. Dios lo bendiga. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.